En la primera emisión de Imagen Informativa. Ahora vamos a hablar del proceso electoral federal de 2018. Todavía faltan varios meses para las elecciones del 1 de julio, pero el proceso para organizar estos comicios comienza el día de mañana, viernes. Mañana formalmente se inaugura el proceso electoral federal de 2018 y para hablar de ello tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Tocal. Un gusto de saludarte aquí a tu auditorio. Bueno, diríamos que ya todo listo para arrancar. Completamente, desde hace ya varios meses el INE ha venido trabajando, se han venido emitiendo reglas, ajustando y afinando las regulaciones que hemos emitido a lo largo de los últimos años. El reglamento de elecciones mañana mismo va a tener los últimos ajustes, de modo tal que todos los actores, partidos, ciudadanos, en fin, tengan todos claras cuáles son las reglas del juego con las que nos adentramos al que va a ser el proceso electoral más grande de nuestra historia y que va a concitar también, y por ello, la movilización ciudadana más grande nunca antes vista, Pascal. Una modalidad de esta elección federal es que por primera vez habrá la posibilidad de que un ciudadano que no tiene partido político o no está postulado por un partido pueda aparecer en la boleta electoral, y parte de las precisiones en el reglamento de elecciones, lo dimos a conocer en nuestro primer resumen, es establecer la cantidad de dinero que quienes buscan las más de 800,000 firmas que se requieren podrán gastar durante 120 días con ese propósito, Lorenzo. Así es, con una novedad que el propio Instituto Nacional Electoral ha puesto a disposición de todos los contendientes, los que aspiren a una candidatura independiente, a cualquiera de los cargos federales, diputados, senadores o incluso la presidencia de la República, que es un aplicativo móvil que permitirá a quienes apoyen a ese aspirante con mucha certeza y con la posibilidad de que cada aspirante a candidato pueda saber en tiempo real cuántos afiliados, cuántas adscripciones, cuántos apoyos, respaldos ciudadanos está teniendo, pueda desplegar. Es una novedad que tiene la virtud de inyectar, por un lado, certeza, de facilitar en algún momento, en su momento, el recuento de esos apoyos ciudadanos que tiene que realizar el INE, y por otra parte, que le permite, insisto, a los propios aspirantes saber a ciencia cierta si quienes los están respaldando tienen una credencial vigente, es decir, están dados de alta en el listado nominal, o bien si ya han respaldado a algún otro aspirante, lo que invalidaría, digamos, ese doble registro. Es decir, es una cuestión de certeza, de seguridad y de modernidad. Esto va a ser, además del más grande, además del más copioso en términos de movilización ciudadana, también el más el proceso que más va a utilizar la tecnología. Esto no significa que los aspirantes, quienes apoyan a los aspirantes puedan hacerlo a través de una aplicación móvil, ¿verdad? Se necesita físicamente la firma, copia de la credencial, o también implica esto el uso de la Quienes, app. quienes recurran a la app no necesitarán, tendrá ahí la propia aplicación implica la fotografía de la credencial, Ah. la garantía, digamos, de que esa credencial, los datos de esa credencial no van a ser mal utilizados. Finalmente se trata de información que va a resguardar, como la del padrón electoral, por cierto, el propio Instituto Nacional Electoral, y es una alternativa que tienen los propios aspirantes a una candidatura independiente para facilitar y agilizar y dar mayor certeza y seguridad al proceso de recolección de apoyo ciudadano. Eso va a facilitar, yo creo que mucho, porque según entiendo, se tienen que reunir 865,000 firmas a nivel nacional, pero con la modalidad de que en por lo menos 17 estados tengan el 1% del listado local, ¿sí es así? Así es, y además con un condicionante adicional. Si tú no utilizas, o sea, si recurres a una vía que no es la del aplicativo, pues tú vas a tener, puedes recolectar, pongamos, 900,000 apoyos, por decir algo.
pero no tienes la certeza a priori que todos esos apoyos corresponden a ciudadanos realmente inscritos en el padrón con su credencial vigente, que no hayan tenido sus derechos políticos suspendidos por alguna orden judicial, por ejemplo, Sí. o que no hayan respaldado a otro candidato. Entonces, digamos, el aplicativo da certeza porque le permite a quienes aspiran a una candidatura independiente, pues no ir a ciegas, para decirlo coloquialmente, Claro. ¿no? Sino por el contrario, tener mucha certeza de dónde se están recopilando esos apoyos, a qué estados corresponden y sobre todo si son ciertos y válidos durante el proceso de recolección y no hasta el final, de modo tal que pues, pueden diseñar sus propias estrategias a partir de la información que este aplicativo proporcionará para su lógica de ¿A partir, recolección. ¿A partir de cuándo estará ya disponible esta app? El aplicativo ya ha sido aprobado, entonces pues justo antes del que comiencen los 120 días para el caso de quienes aspiren en una candidatura presidencial, ya estará a disposición de todos quienes manifiesten su intención. Bueno, nada más para que quede claro, digamos que fulano está buscando ser candidato independiente, está buscando las firmas, tiene que avisar de esto al INE, por supuesto, tiene que Sí, claro, avisar de su para poder. intención. Exactamente, hay Sí. un periodo, lo está establecido en la ley, lo publicitaremos de manera muy profusa, muy difundida, pues muy amplia, porque pues se trata de maximizar un derecho ciudadano. Y el INE, pues no solamente es una institución que organiza elecciones, es una institución que tiene un mandato constitucional de defender y de proteger los derechos de los ciudadanos, de maximizarlos. Es un mandato que viene de la propia Constitución. Entonces, Sí. se pondrá a disposición justamente de todos los que notifiquen esta intención al INE, ¿no? Bueno, si fulano ya notificó al INE y a mí me gusta su candidatura, quiero apoyarlo, no necesito ir a buscar una oficina, puedo desde esta app, desde este aplicativo, dar mi firma para el candidato fulano. El aplicativo lo tendrán que descargar y utilizar los que estén recabando las firmas. Es un aplicativo de que acuerdo. está, digamos así, a disposición de los aspirantes y de sus equipos. Ellos tendrán, ya cada quien tendrá que definir cuáles son las estrategias, si hacen centros de acopio, en fin, eso ya, en eso el Instituto Nacional Electoral no puede ni debe meterse, digamos, ¿no? Pero el aplicativo es un aplicativo fundamentalmente, digamos, para facilitar y dar certeza al trabajo de quienes están recopilando las firmas para apoyar una candidatura, a quien aspira a una candidatura independiente, ¿no? Y eso implica que para saber si no hay dobleteo en las firmas, en tiempo real tendrán que estarse dando de alta las firmas de apoyo a cada candidato. El aplicativo lo que hace es transferir esa información de inmediato a una base de datos. Cuanto haya conexión a red, ¿no? A internet, transmitir al Instituto Nacional Electoral la información de modo tal que validando y dando certeza, por supuesto, que esa información se recabó, ¿no? O sea, es un aplicativo que busca inyectarle certeza y seguridad a los propios aspirantes a candidaturas independientes, ¿no? Pues este es un ejemplo más de esa movilización ciudadana, Pascal, a la que hacía referencia. Creo que hay un par de datos que vale la pena poner sobre los que vale la pena poner énfasis, porque ilustran mejor que ningún otro eso que se suele decir de que las elecciones no solamente son para los ciudadanos, para que los ciudadanos decidan el futuro político de nuestra sociedad, sino también hechas por los ciudadanos. El INE va a tener que sortear de entre los casi 89 millones, 88 millones y medio de ciudadanas y ciudadanos que estimamos van a poder, todavía la cifra crece día con día, evidentemente, pero que estimamos van a poder votar, vamos a tener que sortear y visitar en sus domicilios a 11 millones y medio de ciudadanas y ciudadanos, de donde serán seleccionados a partir de una capacitación, en fin, de procedimientos establecidos, casi 1.400.000 ciudadanos que serán, digamos, investidos, que serán facultados para realizar las funciones de funcionarios de casilla. Estamos hablando de un número inédito. El día de la elección de ese 1.400.000 como funcionarios propietarios, casi 950.000 ciudadanas y ciudadanos recibirán y contarán el voto de sus vecinos. Y esa, hay que decirlo, es pues probablemente la parte más emblemática de una larga cadena de confianza que se va construyendo paso a paso a partir de mañana, que pasa desde la credencial para votar hasta el PREP, el conteo rápido, los cómputos distritales, que son todos mecanismos
que se han venido perfeccionando a lo largo de casi 30 años y que justamente tienen el propósito de impedir que el voto se manipule, ¿no? Creo que es importante empezar a difundir esto. El sistema electoral mexicano está blindado para que no haya una manipulación de los votos en su recepción y su conteo, ¿no? Y lo demás, pues es que cada ciudadano ejerza a plenitud sus derechos y consecuentemente emita su voto de manera libre. Nadie puede coaccionar el voto, nadie puede solicitar el voto en un sentido determinado a partir de una dádiva, de un intercambio de bienes, de dinero, de servicios, de programas, beneficios de programas sociales, y creo que desde ahora es importante machacarlo, porque las garantías están dadas. Para eso nos tardamos tanto tiempo en construir un proceso electoral. Las garantías están dadas para que los ciudadanos puedan ejercer con libertad el voto por quien ellos decidan. Lorenzo, también una novedad es que ahora las casillas federales y de las elecciones concurrentes serán únicas y la autoridad encargada de, pues ya nos decías tú, de insacular a los ciudadanos, de preparar y de nombrar a los funcionarios de casilla, serán las mismas que organicen en este sentido los procesos electorales concurrentes en 30 estados en la modalidad de la casilla única. Exactamente, es la primera vez que vamos a una casilla única en una elección presidencial. Ya ensayamos esta figura que le mandata la ley en 2015, pero recordarás que entonces hubo elecciones concurrentes, es decir, elecciones locales que se hicieron de manera simultánea a las elecciones de diputados federales solo en 16 estados. Ahora habrá elecciones locales para algún tipo de cargo, gobernador o jefe de gobierno en la Ciudad de México, diputados, alcaldes, etcétera, jefes delegacionales también en el caso de la capital, en 30 estados. Solo en Nayarit y en Baja California habrá elecciones federales para diputados, senadores y presidentes. En el resto del país habrá al menos una elección local de manera simultánea. Y esto significa que, a diferencia de lo que pasaba antes, ya no vas a tener que ir a dos casillas, una local y una federal. Es la misma casilla, justamente la casilla única, en donde se emite el voto para todas las elecciones. Y se trata de casillas que están bajo la responsabilidad del INE. El INE selecciona a los funcionarios, que son ciudadanos, que son cualquiera de los que de quienes nos escuchan en este momento, puede ser investido funcionario, puede ser seleccionado como funcionario de casilla, porque existe un sorteo para garantizar precisamente la imparcialidad de quien va a recibir y contar los votos, y van a consecuencia a operar la votación durante la jornada electoral de las elecciones locales y de las federales. Eso implica que vamos a tener casillas más grandes, Pascal. Sí. Si te acuerdas, las casillas antes, donde solamente las elecciones federales o elecciones locales, se componían de 4 funcionarios propietarios. Ahora, como todas las casillas únicas, eso va a pasar nada más. Estos 4 funcionarios van a operar nada más las casillas de Nayarit y de California, porque no tienen elección local, como te decía. En el resto de las casillas va a haber 6 funcionarios, es decir, 6 ciudadanos, que puede ser cualquiera de nosotros, que son la mayor garantía, precisamente porque son sorteados, porque no son designados, porque en este momento nadie sabe quiénes son, quienes van a precisamente a garantizar la imparcialidad en la recepción y conteo de los votos. Y por eso, dado que vamos a instalar cerca de 150 y alrededor de 156,000 casillas, vamos a necesitar literalmente un democrático ejército de ciudadanos de casi 950,000 que van a operar las casillas y de 1,400,000 en total que van a estar listos por cualquier cosa, para que no deje de instalarse ninguna casilla, Pascal. Bueno, habrá casillas únicas en las que el ciudadano recibirá el día de las elecciones 6 boletas, en otras, dependiendo del estado, recibirá 5, 4 o no más 3, como es el caso de Nayarit y Baja California. Así es, podría ser. Estamos ahora a la espera de recibir del Congreso de la Unión la paquetería, la documentación de un par de consultas ciudadanas de consultas populares que se han presentado. No sabemos si efectivamente estas organizaciones que han anunciado estas consultas van a entregar efectivamente la documentación respectiva. Si fuera así, el INE tiene que contar
las adhesiones a esas consultas, algo similar a lo que platicábamos con los candidatos independientes, Sí. para que si tienen el número que establece la Constitución, el 2%, estamos hablando de 1.650.000 respaldos aproximadamente, y si la Corte valida la constitucionalidad de las preguntas, la Suprema Corte de Justicia, pues podríamos llegar a tener una boleta más o eventualmente dos si se validaran las dos consultas. Entonces, Son consultas a nivel nacional, ¿verdad? Exactamente, Sí. esas son consultas nacionales. Entonces estamos hablando en todos los sentidos de la elección más grande y también más importante de la historia. Otro dato para ilustrar esto, Pascal, es que el número de cargos a elegir que se van a disputar es el más grande de la historia. Estamos hablando de 3.406 cargos que rebasan por mucho los 2.200 aproximadamente que se disputaron en 2015. Es decir, la disputa por el poder también va a ser por el poder político, va a ser la más grande que haya tenido nuestra democracia. Y eso trae como consecuencia una ventaja, hay que decirlo, Pascal, que nadie va a ganar todo y nadie va a perder todo. En democracia el poder se distribuye. Por supuesto habrá quien ganará la presidencia de la República, pero como ha venido ocurriendo hace 20 años, con mucha probabilidad, no se vale anticipar, pero no estará solo en el ejercicio del poder, porque en el Congreso de la Unión, hasta ahora, en 20 años, ninguna fuerza ha tenido una mayoría, y esa es la mejor garantía en una democracia de que el poder se distribuye y no se ejerce autoritariamente, Pascal. Oye, ¿cuáles son las dos consultas que están pendientes de ser validadas? Mira, hay una consulta sobre eso que se ha anunciado, pues, una consulta. A ver, ¿qué pasó ahí? Uy, se cortó la llamada con Lorenzo Córdoba. Em, Andrea, ¿sí está? Sí está, porque lo que podríamos hacer es ir rápido a una pausa en lo que restablecemos. No, ok. Bueno, ahí están algunos de los datos que nos ha dado Lorenzo Córdoba en lo que restablecemos la comunicación. El INE va a instalar a nivel nacional 156,000 casillas únicas, es decir, casillas en las que el ciudadano votará para cargos federales, es decir, presidente de la República, diputado federal y senador. Eso será en las 32 estados de la República. Y en 30 de los 32, además, en esa misma casilla, en 30 de los 32 votará por autoridades locales. En algunos estados, que son 9, votará por gobernador, incluyendo el jefe de gobierno de la Ciudad de México. En otros estados votarán por diputados locales, en otros por ayuntamientos. Depende cada estado, por eso decía yo que el número de boletas que reciba el ciudadano en la casilla, cerca de 88 millones de ciudadanos estarán llamados a votar, pues variará de acuerdo con el número de cargos que estén en juego en su entidad respectiva. Serán 3.406 cargos en total. Esto asegura, nos dice Lorenzo Córdoba, que nadie va a ganar todo y nadie va a perder todo. Pues sí, porque alguien ganará la presidencia, pero el mismo partido, es muy difícil que el mismo partido gane las 9 gubernaturas en juego. Más difícil aún, en fin, se van a dividir de esta manera los cargos. Ya tenemos nuevamente a Lorenzo Córdoba. Discúlpame que se cortó la llamada, pero nos Al interesaba contrario, mucho esto Pascal, de qué las pena. consultas. Sí, mira, hay dos consultas, una que tiene que ver sobre el incluir la concepción, pues déjame decirlo así, más tradicional, originaria, en fin, no la califico más, de la familia, es decir, Sí, entender a la familia como una familia monoparental en la que se unen un hombre y una mujer, ¿no? sí. Por un lado, y por otro lado hay una consulta a propósito del uso recreativo de la marihuana. No sabemos si estas consultas efectivamente se llevarán a cabo, como te decía, porque es el Congreso de la Unión el que nos tiene que las cámaras, pues, en donde estas consultas se depositen, las que les tiene que remitir, en su caso, a más tardar, por cierto, en unos cuantos días, lo sabremos la próxima semana, el 15 de septiembre, si alguna de las organizaciones que están promoviendo estas consultas efectivamente entregó la documentación y las firmas de respaldo.
Bueno, pues ahí está el tema de las consultas. Rápidamente, el tema del dinero, porque esto pues ha generado mucho ruido, tú lo sabes, a raíz de que se Sí, dieron a conocer pues el presupuesto del INE, las prerrogativas sí. federales de los partidos, las prerrogativas locales. Me gustaría un comentario tuyo en general. Hay la impresión en el país, creo que así se puede decir de manera muy objetiva, de los ciudadanos que esto es muchísimo dinero, Lorenzo, lo que se gastará en el proceso electoral federal y las elecciones concurrentes. ¿Qué diría al respecto el consejero presidente del INE? Es una impresión correcta, pero yo distinguiría dos puntos, dos temas, como tú ya lo has hecho. Por un lado, estamos hablando del financiamiento de los partidos políticos sobre los que el INE no tiene ninguna intervención más allá de hacer el cálculo, porque la fórmula para determinar ese financiamiento está en la Constitución. Y yo creo que tiene que discutirse. Siempre es pertinente que temas como el dinero y la política estén en permanente discusión. Por eso, por cierto, y a propósito de otras iniciativas como la ley, así llamada ley Kumamoto de Jalisco, estamos en la lógica de organizar en de diciembre, antes que arranquen las precampañas, un gran foro sobre dinero y política en el que también se hable, por cierto, de corrupción, porque yo creo que de pasado este proceso electoral, ahorita ya no se pueden cambiar las reglas, pero pasado este proceso electoral es muy pertinente no que comience la discusión, sino que se siga discutiendo y se defina si lo que le estamos inyectando a los partidos es pertinente o no, en el entendido de que el financiamiento público tiene virtudes, pero que estamos llegando a unos montos muy, muy altos. Entre el financiamiento federal y el financiamiento local, es muy probable que este año se alcancen cerca de los 12,000 o más millones de pesos. Y por lo que hace al costo electoral, pues mira, en efecto es un costo muy alto. Yo creo que tenemos también que discutirlo, pero eso pasa por discutir el modelo electoral que nos hemos dado, Pascal, porque la cantidad de blindajes, mira, tener que visitar 11 millones y medio de ciudadanos en sus domicilios cuesta, pero es parte de lo que, digámoslo así, se ha construido para inhibir la desconfianza que ha caracterizado pues, la discusión en torno a las elecciones de hace mucho tiempo. Entonces, piensa nada más que en el presupuesto del INE, que son cerca de 18,000 millones, casi 11,000 serán destinados a organizar las elecciones que vienen. Tener una casilla no con 4, sino con 6 funcionarios, pues evidentemente eleva el costo. Todas estas cosas tendremos que discutirlas, Pascal, aunque también hay que decir que aparte de esos 11,000 millones, el que los mexicanos podamos tener en nuestras carteras, llevar con nosotros permanentemente el mecanismo fundamental para identificarnos, que es la credencial para votar con fotografía, cuesta en general, digamos, agregado los costos, cerca de 3,500 millones de pesos cada año. Eso pues, son los costos de un sistema de desconfianza que ha tenido, por cierto, o producido un sistema electoral muy abigarrado, muy complejo, y que vale la pena discutir. En democracia vale discutir absolutamente todo, Pascal. Bueno, y por último, danos el mapa, digamos, el mapa cronológico de la elección, así en términos generales, Sí. cuándo son las precampañas, cuándo es el famoso periodo de silencio entre precampañas y campañas, un poco los plazos que vienen a partir de mañana. En términos generales, Pascal, las precampañas van a comenzar el 14 de diciembre y van a terminar el 15 de febrero. Antes de esta será el registro de coaliciones, si las hubiera. Las intercampañas van del 15 de febrero hasta el 29 de marzo y a partir del 30 de marzo comienzan las campañas que van a terminar 3 días antes de la elección, el miércoles previo a la elección, para que el 1 de julio de casi 89 millones de mexicanos podamos ir a votar y definir nuestro destino político con certeza, con seguridad, pero sobre todo con libertad y confianza de que el voto va a ser contado, Pascal. Y de aquí al 14 de diciembre, ¿cuáles son las principales cosas que van a ocurrir dentro de la organización del proceso electoral? Estará el periodo de recolección de firmas por parte de los aspirantes a candidaturas independientes, se van a instalar los consejos locales y distritales del INE, vamos a avanzar en la preparación, digámoslo así, de materiales, con la compra del papel, la producción del papel para las boletas, diseños específicos de materiales electorales, son actos preparatorios, digamos, ¿no? De acuerdo. ¿Y los registros de coaliciones, etcétera, de cuándo a cuándo son? Tienen que ocurrir en las semanas previas, a más tardar las campañas con el diciembre, a más tardar el 13 de diciembre. De acuerdo.
Pues muy Y bien. los registros de candidatos van a ocurrir a más tardar el 29 de marzo, ¿no? De acuerdo, los registros de los candidatos tendrán que estar ya completados el 29 de marzo, Exactamente, Manuel. para arrancar campaña el 30 de marzo. Y por último, ¿el periodo de recolección de firmas de cuándo a cuándo es? El periodo de recolección de firmas, mira, comienza en las próximas semanas, no tengo la fecha precisa, son 120 días 120 y días. van a terminar al final de la primera semana de febrero. De acuerdo. Pues muy bien, ahí están los datos generales de este proceso que comienza y que habrá de culminar con la elección del 1 de julio, las elecciones, porque habrá distintas elecciones simultáneas en el país, federales y locales, el 1 de julio de 2018. Obviamente es algo que vamos a seguir con mucha puntualidad y ojalá podamos contar con tu participación en el programa en futuras oportunidades para darle la información al respecto a nuestro auditorio. Estimado Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Con muchísimo gusto cuando sea necesario y así lo plantees, Pascal. Encantado, de verdad. Gracias, Lorenzo, muy amable. Un fuerte abrazo. Un abrazo para allá también. Gracias. Gracias. Ahí está la información pues de la principal autoridad electoral del país sobre el proceso que comenzará mañana, que será pues muy intenso, tanto en la etapa de preparación. Ya escuchó usted que los funcionarios del INE tendrán que visitar 11.5 millones de hogares para finalmente, a través de un procedimiento que está establecido legalmente y en el que hay sorteo, nombrar a 950,000 funcionarios de casilla, 6 por casilla, que participarán en la elección. Nos dice con mucha puntualidad Lorenzo Córdoba que esta es la garantía que tenemos los ciudadanos de que el voto cuente y los votos se cuenten, porque no se sabe quiénes son vecinos nuestros. En cada sección electoral hay vecinos nuestros que serán los funcionarios de casilla, no sabemos quiénes son porque será por sorteo, pero eso nos dice Lorenzo Córdoba, nos da la garantía de que no habrá manipulación en la recepción y conteo de los votos, porque ningún partido político sabe, no lo sabe el INE y no lo sabemos los ciudadanos, quienes resultarán sorteados y finalmente designados como funcionarios de casilla. Ahí tiene usted, ojalá, yo creo que es muy importante que los ciudadanos estemos cerca de este proceso electoral, no solo participando en lo que nos toca participar, sino también informándonos para tener siempre pues la mejor información para tomar personalmente la mejor decisión, la que nos convenga más a cada uno de nosotros. Y cuando yo hablaba de intensidad, me refería por supuesto también a lo que ocurrirá en las campañas electorales, que serán muy jaloneadas sin duda, muy disputadas porque hay mucho en juego. Esta es una elección en muchos términos, en muchos sentidos, histórica para el país.